Esteban Paulón, que es diputado nacional por Provincias Unidas, es referente del colectivo LGTBIQ+, y fue subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe entre 2015 y 2019. Esteban es alguien a quien realmente yo aprecio muchísimo, aprecio también por su trabajo y con quien creo que tenemos un montón de temas para hablar, pero le vamos a dar primero la bienvenida. Esteban, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Sí. Buen viernes. Perdón, la semana pasada la niebla me atrasó el vuelo y encima después me hizo volar en el horario del programa, así que... No. Bueno, no te preocupes. Complicado. No te preocupes. Muchísimas gracias por estar hoy, por estar este viernes. Lo importante es que podamos conversar y que a mí me interesa que también nuestra audiencia te escuche. Primero lo vamos a saludar porque esta semana fue su cumpleaños. ¡Feliz cumple! Ay, sí, el miércoles. Sí, vimos la fotito ahí con la tortita, todo y con tu pareja. Todo. Así que feliz cumple. Gracias. No, de nada. Y bueno, Esteban, este año realmente el Congreso de la Nación ha tenido un protagonismo bastante interesante porque ha sido el escenario en donde se han sancionado leyes, para mi gusto, algunas muy malas, y se siguen debatiendo otras que también pueden ser muy malas, pero está un poco como tapado el debate por toda la coyuntura, ¿no? O sea, entre el escándalo de Adorni, bueno, ahora ni que hablar con el comienzo del Mundial, pero bueno, primero recordemos a la cual me refiero yo, es a la de glaciares, a la reforma de la ley de glaciares que finalmente salió, pero en este momento también se están debatiendo otras leyes, como por ejemplo el Superrigi, como por ejemplo la ley de lobby, que la verdad es que y la ley de tierras, ¿no? Que son 3 leyes que otra vez, recién en mi editorial, yo lo que decía era esto, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a juntar los puntos, ¿no? Porque estas cosas no pasan aisladamente, cada cosa está preparada y van saliendo y nosotros las vemos como desconectadas, pero no están así. Entonces, quería primero que me cuentes vos un poquito cómo ves ese panorama, porque además como diputado nacional no solamente tenés la responsabilidad de saber de todo esto, sino además después de levantar la mano o no. Bueno, déjame decirte que te escuché la editorial y me parece súper interesante lo que planteas, porque a veces los debates parecen aislados, ¿no? Y un poco la dinámica del Congreso te lleva a decir, bueno, estás discutiendo el Superrigi y parece que discutimos un paquete de beneficios fiscales para unos sectores que van a venir a invertir y que no tuviera nada que ver con la ley de glaciares que se votó anteriormente, o no tuviera nada que ver con la reforma laboral que también se votó recientemente, o no tuviera nada que ver con la ley de tierras o la ley de sociedades, bueno, vamos viendo, o la ley de lobby, ¿no? Son todas leyes que claramente tienen vínculo y básicamente la idea es ir transformando un modelo económico y social en Argentina, virándolo hacia un modelo extractivista que primariza la economía y que basa fundamentalmente la riqueza, entre comillas, del país en términos de explotación y exportación de recursos naturales, en los cuales Argentina es muy, ha sido muy generosa, o es muy generosa y tiene mucho potencial. Y nosotros el debate que tenemos que dar, me parece a mí, es un debate en el cual, por supuesto, de la mano de los recursos naturales que Argentina tiene y que muchos de ellos hoy son centrales para la transición energética y para el desarrollo del mundo, veamos cómo eso agrega valor y genera empleo y desarrollo en el país. Porque nosotros podemos tener una economía de enclave, es decir, empresas y explotaciones económicas que están aquí solamente circunstancialmente, ocupando una porción de tierra, o podemos tener una economía que apalanque un desarrollo y una mejora en la calidad de vida sobre esos recursos. Obviamente también es un tema que es el eje central de este programa, cuidando los aspectos de sostenibilidad y de ambiente que deben ser centrales y que muchas veces pasan como de costado, ¿no? Por ejemplo, esta semana que se emitió el dictamen de la ley del Superrigi, que básicamente es muy similar al RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que estaba orientado a la minería, gas y petróleo para incrementar, dando beneficios impositivos, cambiarios, etcétera, para incrementar la explotación y las exportaciones en ese sector. El Superrigi le da una vuelta más y da más beneficios,
mucho más agresivos en términos de baja de impuestos, en términos de estabilidad fiscal. Bueno, eso te quería preguntar, perdóname que te interrumpa, pero sí, porque vamos a contarle a la audiencia, ¿no? Un poquito, si se perdieron, qué es el RIGI, qué es el Super RIGI, ¿no? De qué estamos hablando, por qué estoy con un diputado nacional hablando de ambiente. Bueno, el RIGI, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, eso significa la sigla, es lo que se votó y se sancionó anteriormente para dar supuestamente esto que está contando Esteban de estabilidad fiscal. Entonces tienen también permisos, digamos, y tiempos, porque también tienen unos lapsos de inversión que son muy amplios, porque tienen 30 años para hacer la inversión, los proyectos, y tienen que ser proyectos de más de 2 millones de dólares. No, más de 2 millones de dólares. No, 200 millones de dólares. 200 millones de dólares, ahí está. Más de 200 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? Esto se sancionó y está y existe. No tengo en este momento el número exacto de proyectos que ya están aprobados como son RIGI. Aproximadamente de todos los proyectos, porque hay plazos para la inversión. Las inversiones se desarrollan, tienen, como bien vos decías, el plazo es a 30 años, pero en los primeros 2 años tienen que traer determinado monto de inversiones. De todo lo que se anuncia, 70.000, 80.000, 90.000 millones de dólares de inversiones, lo que ingresa efectivamente en este momento son en total, entre todos los proyectos, 700 millones de dólares, que por supuesto es mucho dinero, pero son 3 RIGI. O sea, todos los proyectos que están presentados están invirtiendo en este momento o tienen compromiso de inversión en los 2 primeros años por 700 millones de dólares, que es el equivalente a 3 proyectos y medio del RIGI. Esto sé que es un poco técnico, pero un poco la idea es, te doy un montón de beneficios, pero te permito que accedas a los beneficios totales solo invirtiendo una pequeña parte. Exacto. Y vas viendo. Exactamente. Bueno, y aclaremos además que hay, digamos, entre estas inversiones o estos proyectos y estos anuncios que dice Esteban, hay de todo, ¿no? Porque tenés desde inversiones, por ejemplo, para parques eólicos o solares, o sea, y energías renovables. También hay proyectos mineros y también hay proyectos para vaca muerta, ¿no? O sea, estos en general son la rama. ¿Por qué lo aclaro? Porque acá es donde vemos que son básicamente actividades extractivas, o sea, excepto, obviamente, la instalación de renovables, pero a la vez la instalación de renovables no es que obedece a un programa estatal o a alguna planificación para decir vamos a alcanzar X porcentaje de generación eléctrica desde renovables. Es como, vengan y el que trae la plata entra. Pero, ¿qué pasa? El gobierno en un momento se da cuenta de que con este tipo de incentivo hay una industria o un tipo de emprendimiento que le quedó afuera. Y entonces dice, vamos por más. Entonces por eso dice, vamos por el Super RIGI. Y acá es donde entra este momento, que en este momento se está debatiendo, porque se empieza a debatir en comisiones. Ya acaba de pasar la primera comisión, el Super RIGI. En realidad está listo para ser tratado. Ah, bueno, peor. Porque también el gobierno tiene un mecanismo de donde te manda un proyecto preensamblado, casi cerrado, donde no admite prácticamente la posibilidad de aportes y modificaciones. Obviamente yo conceptualmente estoy en contra de la idea general, por lo tanto, si me dijeras qué aporte le harías es votarlo en contra o eliminarlo. Pero bueno, incluso los sectores que tienen, uno entiende que comparten una mirada con el gobierno, han podido hacer muy poquitas modificaciones. La idea es que en un par de semanas un proyecto que te va a comprometer al país 30 años adelante, que aparte, a diferencia, para recordar esto, Laura, el RIGI, el régimen de incentivo de grandes inversiones, se aprobó el año pasado, fue parte del paquete de la ley bases, claro, el paquete fiscal, el anteaño pasado, perdón, cuando vinieron las primeras reformas de Milei, y el Super RIGI aparece ahora muy de la mano de la demanda que están haciéndole al gobierno los que se han denominado internacionalmente tecnofeudales, estos empresarios súper ricos. Se habló mucho de Peter Thiel, que es un empresario súper rico, que fundó Palantir, que es una empresa
que hace vigilancia, hace vehículos no tripulados para temas militares, bélicos, que es uno de los grandes contratistas del ejército norteamericano, que tienen toda esta cibervigilancia. Se habló hace algunos días del gemelo digital social, esta idea de que la inteligencia artificial va a procesar todos los datos y va a cruzar todos los datos que existen, consumo de tarjeta de crédito, qué colectivo te tomaste, a dónde te bajaste, dónde compraste una Coca-Cola, etcétera, y sobre eso van a poder sacar un perfil casi perfecto de tu gemelo. ¿Cómo actuarías vos? ¿Cómo actuaría tu gemelo ante determinadas Es una locura. cuestiones? Es cuando uno piensa en la distopia, y es la distopia y es la realidad. Total. Es como una locura. Y además recordemos que Peter Thiel ya es vecino de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Está viviendo acá en Barrio Parque. El barrio de Palermo, y sus hijos están yendo a escuelas acá en Buenos Aires. Ahora, ¿por qué aparece y por qué también es relevante para el tema ambiental? Porque vos decís, bueno, el super RIGI, el RIGI era actividades extractivas, lo dijiste vos. Minería, gas y petróleo, muy poquito renovables, y también en la representación de las inversiones, este día casi hoy cualquier empresa internacional que cotice en las bolsas globales, como puede ser Vista, como puede ser Pampa, como puede ser YPF, si no tiene en su cartera algo de renovables, es malo reputacionalmente, no te diría ni para el negocio, porque en el negocio obviamente renovables a veces requiere muchas más inversiones y un mayor largo plazo para recuperar las ganancias, lo otro es más rápido, pero por reputación, si vas a ir a cotizar a la bolsa de Nueva York, tenés que tener algo en la cartera, ¿viste? Decir, bueno, hice las renovables, pero el eje central fundamentalmente es minería, gas y petróleo. Ahora vos decís, bueno, hay distintas formas de extractivismo hoy en la economía. Y de alguna manera el Super RIGI también viene a profundizar la línea extractivista, porque si bien es vinculado a inteligencia artificial y data center, es una forma de extractivismo. Nosotros vamos a aportar muchos recursos naturales, una explotación de data center, una base de datos de data center de las que quieren implementar en el Super RIGI, que son inversiones de arriba de $1.000 millones, son inversiones muy grandes, consume la misma energía que toda una ciudad. Bueno, exactamente. Ahí me quería detener un poco. Ahí me quería detener un poco con vos y para que analicemos, porque bueno, hoy me levanté con esta cosa de quiero que unamos los puntos, por favor. ¿Por qué? Porque esta semana también se conoció, entonces me van a decir, Laura, ya estás conspiranoica, pero no, porque no es conspiranoia, es verdadero. No. O sea, esta semana se conoció que el presidente de YPF, Marín, acaba de firmar un acuerdo con Tesla, con la empresa de Elon Musk. Porque, digamos, tenemos que explicar también para qué son los data centers, ¿no? Porque uno dice data center, y parece como muy cool, muy moderno, y más allá de que el presidente de la Nación solamente pueda usar argumentos de la película Terminator o de un cuento de Isaac Asimov, esto es mucho más allá que eso. ¿Por qué? Porque, entonces, como decía antes, firmaron un acuerdo para que ellos dicen, bueno, para poner puntos de carga para los autos eléctricos. ¿Para qué? Para fomentar la electrificación vehicular en la Argentina. Porque YPF tiene una sección que es YPF Luz, que es la que se encarga, digamos, de esta cuestión. Ahora, ¿cuál es la otra parte del acuerdo? Es poner el data center, ¿en dónde? En Neuquén. ¿Qué hay en Neuquén? Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque las cantidades de energía, como está contando Esteban, que necesita un data center para funcionar, tienen que estar cerca, porque además, si no, gastas mucho dinero en transmisión. Ahora, ¿para qué se usa el data center? Bueno, entonces el data center se usa para un montón de cosas, porque vos podés usarlo para, por ejemplo, alimentar inteligencia artificial, que también necesita muchísima energía, pero también para minar criptomonedas, estas que, por ejemplo, se encontró Adorni en un pendrive. Entonces, y que acaban de quedar exentas de impuesto al cheque, por ejemplo. Las transacciones. El gobierno sigue favoreciendo ese tipo de formas de la economía. Las pymes no, pero las criptomonedas, Mercado Pago, o sea, Galperín, que además Galperín también está invitado, resulta una reunión súper secreta de Peter Thiel. Entre los 222 invitados está Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, para quienes no lo conocen. Entonces digo, fíjense si unimos los puntos, chicos. No es que yo estoy, no es que acá estamos conspirando. Todo está absolutamente relacionado y pensado. Y acá va mi pregunta para vos, Esteban. ¿Cómo te sentís en una Cámara de Diputados en donde hay veces
porque por ejemplo pasó durante la sanción finalmente de la reforma de ley de glaciares, en donde por ahí hay algunos diputados que primero dicen una cosa pero después hacen otra. ¿Y cómo te sentís cuando vos decís, igual esto ya sabemos que va a salir? Sí, a ver, primero, obviamente que hay un montón de cuestiones en las cuales uno, por las mayorías y por cómo se conforman esas mayorías, tiene claro, y por los intereses que se juegan, te imaginarás que la ley del superrigi no depende de Javier Milei, hay otros factores de poder que toman decisiones, como la ley de glaciares, no es que se aprobó porque estaba Milei juntando los votos, ahí estaban las mineras, había otros factores de poder juntando los votos para una ley que les sirve a ellos, porque Milei pasa. Factores de poder son permanentes, estamos hablando de leyes a 30 años. Y Milei estará 1 año y medio más en el gobierno, si reelige estará 4 años más, pasará como pasaron todos los presidentes ahora en Argentina. Pero sí me parece que nosotros, obviamente, las sensaciones de frustración muchas veces, de sentir que con tanto argumento, con tanta evidencia, con todo tan claro, tan sobre la mesa, tan transparente, porque hay que reconocer que no la caretean, es totalmente transparente la jugada. En ese contexto, lamentablemente, vemos cómo incluso muchos, por un beneficio de corto plazo, por algunos fondos para la próxima elección, por una obra pública que les permita reelegir una gobernación, una diputación, hacen cualquier cosa y entregan el patrimonio del país. Eso a uno lo frustra, obviamente, porque decís, ¿hasta dónde puedo hacer fuerza para que eso no pase? Evidentemente, fuerza limitada, eso te trae una frustración. Pero del otro lado, yo también creo que de esa frustración lo que hay que hacer es transformarlo en representación. Yo estoy convencido que el 100% de la gente no apoya el rumbo de Milei. De hecho, cada vez menos gente apoya el rumbo de Milei, más allá de que después se expresaron en la elección el año pasado. Esta es la mayoría que se construyó a partir del voto popular y hay que respetarla, pero también, de alguna manera, vale la pena ejercer el rol de representación, que es el que nos toca. Sí. Digo, obviamente, vos decís, quisiera poder hacer más para que algunas de estas cosas no sucedan, obviamente, y trabajamos todos los días intentando ir trayendo de a uno, convenciendo de a uno, explicando por qué es negativo todo esto que está pasando y por qué creemos que hay un proceso de entrega del patrimonio, de entrega de los recursos naturales, que finalmente en el mediano y largo plazo no le va a traer desarrollo a Argentina, no crecimiento ni más dólares en el Banco Central, desarrollo. ¿De qué sirve un banco central lleno de dólares si la gente no llega a fin de mes y si el 40% de los pibes y pibas de menos de 23 años están endeudados y no pueden pagar las deudas con la billetera virtual o con el banco? Entonces, ¿viste? Vos decís, ¿eso dónde está? Nosotros queremos que la gente viva mejor. Bueno, nos toca en este contexto de merda representar y ponerle voz a un montón de reclamos, ponerle evidencia sobre la mesa para que quede claro en base a qué se están votando y se están tomando determinadas decisiones, y sobre todo generar propuestas, porque también en definitiva, si no, digo, yo soy diputado y tengo claro que muchos de los proyectos que presento no se van a aprobar, ahora los tengo que presentar, porque es mi tarea, porque estoy convencido de lo que estoy presentando, porque tengo que decir a la sociedad, si yo tuviera la posibilidad de decidir, lo haría de este modo, para que cuando nos toque la posibilidad de decidir, y cuando se conforme otra mayoría, tengamos las propuestas. Por ejemplo, yo el RIGI lo voté en contra, el régimen de incentivo de grandes inversiones. Ahora, el RIGI está aprobado y es una ley vigente en Argentina. Mientras esté vigente, estamos presentando seguramente la semana que viene un proyecto muy ambicioso de estándares ambientales y de sostenibilidad para los proyectos RIGI. Claro, porque vos tenés entiendo perfectamente eso, porque hay un tema ahí que es que además, como se sancionó la ley, independientemente de que después pueda llegar a haber o no alguna reforma o alguna morigeración respecto de lo que se permite, la verdad es que la propia ley incluye que los conflictos van al CIADI, ¿no? Y ya sabemos que nosotros, o sea, si existiera un conflicto legal va al CIADI, y ya sabemos lo que pasa en el CIADI, ¿no? Que en general no nos favorecen los fallos, entonces está bueno. ¿Y cómo es ese proyecto? Esteban, contanos un poquito. Mira, es un proyecto que trabajamos y que ahora lo estamos terminando de circular para aportes con organizaciones ambientalistas, donde planteamos una serie de requisitos concretos vinculados obviamente al cuidado del medio ambiente y del ambiente y a la sostenibilidad, pero también temas vinculados a las condiciones de trabajo, a la responsabilidad social empresaria. Creemos que
independientemente de que obviamente el RIGI les brinda estabilidad a los proyectos y que esa estabilidad es en términos fiscales, en términos de las exportaciones, etcétera, eso no quita que nosotros tengamos que establecer determinados estándares de cuidado ambiental, porque vos decías unir los puntos. Es indisoluble el RIGI de ley de glaciares. Exacto. O sea, no es que hay RIGI sin ley de glaciares. Hay modificación de la ley de glaciares porque hay RIGI. Y porque los que entraron al RIGI dicen, bueno, correme esta otra. Sí, que me molesta, también, ¿no? Que me molesta. Y ahora quiero hablar de las otras. Que no puedo traerlas inversión. O sea, ya me regalaste todo, no me alcanza, quiero algo más. Bueno, no. Nosotros tenemos que poder plantear estándares en materia ambiental, en materia laboral, en materia de sostenibilidad, en materia de responsabilidad social empresaria, que es un poco lo que estamos planteando con ese proyecto, que es la forma que tenemos de ver de qué manera se agrega valor y agrega valor en Argentina y aporta al desarrollo, proyectos que hemos visto que traen hasta las ciudades de China, o sea, todo bien, no tengo ningún problema, no es un comentario xenofóbico ni por China, las podrían traer de Noruega, pero que un proyecto que supuestamente los proyectos mineros, la parte donde generan empleo y valdría la pena la destrucción que van a hacer en una pequeña proporción, es la parte del montaje de la explotación, de la infraestructura, los cableados, los caminos. Esa es la parte que genera un poco más de empleo. Después está casi todo automatizado, por lo tanto son actividades de mano de obra intensiva. Sí, es más, el otro día decían que, por ejemplo, con los proyectos... Entonces, ni siquiera eso nos queda. Exacto, porque el otro día decían que con los proyectos RIGI que se anunciaron, ni siquiera los aprobados, los que se anunciaron, se generarían 26.000 empleos, que es apenas el 10% de los que se perdieron desde que asumió Milei. O sea, que es una cosa impresionante. Esteban, antes de preguntarte yo, tengo que darle lugar a mi audiencia porque tenemos mensajes. Bueno, a ver qué nos dicen. Sí, mensajes en nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92. Hola, soy Santiago, estoy escuchando la nota con Paulo, me parece un tipo centrado y que sabe de lo que habla. Me siento representado en el Congreso por una persona como él, ojalá pueda ayudarnos desde su banca. También nos escribe Laura, la tocaya de siempre, dice, hola chicas, quizás sea importante también hablar de esto en las escuelas, que siento, al menos lo veo con mis sobrinos, no lo están haciendo. Los pibes hoy no entienden por qué hay que cuidar los glaciares, porque esto es algo que nos debe preocupar a todos. Gracias por visibilizar ambos temas. Participé de las movilizaciones que se hicieron por la ley de glaciares. Y acá también nos escribe Ricardo, que le pregunta a Esteban cómo ve el rol del Congreso para frenar en general los retrocesos ambientales. Bueno, la verdad que gracias a todos nuestros oyentes. Gracias a los mensajes. Espectaculares. Yo ahí quería retomar el mensaje de Laura y también el último mensaje. ¿Por qué? Porque claramente cuando la primera cosa es dar a conocer, ¿no? O sea, yo lo que creo es que muchas veces nos tiran los títulos y esta cosa no alcanzamos a unir los puntos, entonces RIGI, super RIGI, anuncio, Adorni, bueno, entonces es como que no alcanzas a procesar. ¿Qué pasó con glaciares? Para mí con glaciares la gente sí escuchó, porque con glaciares la gente no solo salió a la calle, la gente quiso participar. Se anotaron en una audiencia pública con lo que eso significa, que no es solamente dar un clic, no es dar un me gusta, es poner su documento, poner su nombre y apellido y decir quiero participar. Después los mecanismos de participación no funcionaron como debían, pero fue impresionante. Y luego también apoyaron una demanda colectiva, más de 800.000 personas. O sea, digo, es algo en donde se movilizan. Pero acá también aparece otra ley, o otro proyecto de ley que también vamos a hablar con Esteban. ¿Por qué? Porque lo que decía el último mensaje, cómo se engloba todo esto y lo que también venimos diciendo desde el principio del programa, unamos los puntos, que es la que se denomina ley de lobby. Esa ley de lobby, que uno en principio puede decir, qué buen título, ley de lobby, bueno, todos estos lobbies que Esteban está diciendo, esto es el poder real, no es que vino Milei a juntar los votos, el poder real es el que viene atrás, la minera, las petroleras, ¿sí? Bueno, los que hablé yo también de Bonn, ¿no? De estas cuestiones espinosas. Entonces, ese es el poder real y entonces decimos, bueno, buenísimo, ley de lobby. Entonces van a frenar a estos tipos o aunque sea
los funcionarios públicos van a tener la obligación de decir, me reuní con este, con este y con este. Bueno, pero resulta que no, porque el objetivo que tiene esa ley es perseguir a estas personas que quieren participar. Porque ahora lo vas a contar Esteban mejor que yo. ¿Por qué, Esteban? ¿Cómo es? No, a ver, claramente nosotros tenemos un problema en Argentina, que es que la actividad del lobby, lo que se llama el cabildeo, la incidencia política, la influencia política sobre los poderes para generar leyes y modificar leyes, no está regulado. Entonces, hay distintos tipos, o sea, hay parte de esa incidencia política que tiene que ver con un interés común. Por ejemplo, el colectivo LGTB se organizó para impulsar el matrimonio igualitario. Escribís un proyecto, presentás un proyecto, vas a ver a los diputados, a los senadores, a las senadoras, tratás de convencerlos, vas sumando de un voto, se van dando debates, finalmente se logra aprobar una ley. También, obviamente, en su momento la ley de glaciares fue una conquista del movimiento ambientalista. Fue al Congreso, se reunió con diputados, llevó de información técnica, con senadores, consiguió acuerdos, se planteó un proyecto de ley, se pudo aprobar. Lo mismo pasa con cada tema. O sea, los temas que son de interés colectivo muchas veces tienen a alguien atrás movilizándolo, un colectivo social, referentes, públicos, etc. Hay otros temas que son de interés económico y sectorial. Les digo, matrimonio igualitario es una ley que es para toda la sociedad. Seas gay o no, lesbiana o no, te podés casar y podés acceder a los derechos, y ahora hay un hecho discriminatorio menos. Todas las personas acceden al mismo derecho del matrimonio sin distinción. Cuando yo vengo y digo, quiero que, por ejemplo, las cuentas sueldos se puedan pagar en billeteras virtuales, y voy representando al colectivo, digamos, a las empresas que llevan adelante las billeteras virtuales, hay un interés económico concreto. Y entonces es importante regularlo para que no haya un intercambio económico o algo que viole la ley de ética pública, en términos de que dinero, un viaje, una invitación al extranjero, un regalo, lo que sea, influya o busque influir en la decisión a través de lo que puede ser la comisión de un delito conexo, como por ejemplo dádivas, que es un regalo que no debiera aceptar un funcionario. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo en regular las acciones de lobby, sobre todo para diferenciar las que tienen que ver con interés público o interés colectivo de las que defienden intereses económicos, y que eso sea lo más transparente posible. ¿Pueden venir los bancos a hacer lobby para que no se aprueben las billeteras virtuales para la cuenta sueldo? Sí, obvio, porque cada uno va a defender sus intereses, pero eso tiene que ser transparente, no tiene que estar mediado por una cuestión económica, cada uno tendrá sus argumentos y tendrá sus convicciones y podrá defender o no algo. Lo que hace el gobierno es, sobre este título muy noble, y después de haber aprobado un montón de leyes que vienen del mundo del lobby, porque la ley base finalmente se supo que la escribieron en los estudios de abogados más importantes de Argentina, porque la ley de glaciares es una ley que está hecha a medida de las empresas mineras y la impulsaron las empresas mineras, o sea, porque la ley del superrigi de la que hablamos antes tiene nombre y apellido, es Peter Thiel. El propio ministro de Economía sube un tuit en una foto con Peter Thiel en el Ministerio de Economía diciendo, aquí hablando del superrigi con Peter Thiel. Entonces ahí no hay que unir tanto los puntos, ¿no? Es bastante claro qué es lo que pasó. Exacto. Con esa ley. Bueno, el gobierno, sobre ese título de combatir los lobbies o regular los lobbies o transparentar los lobbies, trae una ley que en realidad, en lugar de perseguir a los estudios de abogados o a las empresas que contratan estudios de abogados, contables o de relaciones públicas para hacer lobby, termina penando a los que intentamos defender los derechos. Exacto. O sea, es más probable que sea condenada Greenpeace o Farm por defender la ley de glaciares, a que sean condenadas las empresas mineras por impulsar una modificación de la ley de glaciares. Y eso es porque la ley no diferencia si sos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, si sos un club, si sos el papá o mamá de un nene, una nena que tiene AME, y querés que el Congreso apruebe una ley para que se pueda pesquisar en el embarazo y poder brindar un tratamiento oportuno, adecuado y temprano. AME es una enfermedad poco frecuente. O si sos el Estudio Funes de Rioja o Brujú, que son grandes estudios que van a venir a hacer lobby por otra gente que han sido contratados y que hacen de eso una actividad comercial. Exacto, ¿no? porque lo que obliga... El formato de la ley... Exacto, porque aparte lo que obligaría, perdón que te interrumpa, pero lo que obligaría es a inscribirse, o sea, es a que, por ejemplo, Exacto, en este momento que nosotros estamos hablando acá, si yo tuviera a alguien más en esta conversación, por ejemplo,
junto con Esteban estuviera de entrevistado alguien de Greenpeace, como dio el ejemplo antes, bueno, Esteban debería informarlo, que es en el programa tal, me crucé con tal, porque hay que informar todo. Entonces, y obliga también a las organizaciones a inscribirse como agentes, ¿cómo es la figura? Agentes... Sí, es de interés. Agentes de interés. Algo, exacto, sí, como agente agente de interés. Entonces, las organizaciones también se tienen que inscribir porque supuestamente tienen un interés en algo. Bueno. O sea... Claro, pero aparte déjame decirte sí. que esta legislación, este tipo de legislación, no es un invento del gobierno argentino. Por ejemplo, países como Nicaragua o El Salvador han aprobado leyes de este tipo que en su redacción tan ambigua, en algún momento incluso, plantean algún tipo de persecución en relación al financiamiento internacional. Muchas de las causas que defienden las organizaciones del colectivo LGTB, ambientales, sociales, etcétera, reciben financiamiento de la cooperación internacional, que es algo loable. O sea, hay países y organizaciones internacionales, empresas, conglomerados, que a través de la cooperación internacional apoyan determinados objetivos. El gobierno de Estados Unidos financia iglesias evangélicas en Argentina a través del Departamento de Estado. También en otro momento ha financiado a grupos LGBT. Yo fui presidente de una ONG de temas de diversidad sexual hasta no hace tanto y llevaba adelante un proyecto que trabaja la agenda de diversidad, equidad e inclusión en empresas, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo de las personas del colectivo y favorecer la inclusión y la integración laboral, y he recibido financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, de propias empresas que nos auspician, pero bueno, todo transparente, todo publicado, digamos, eso no está mal. Lo que hace el proyecto es, en una redacción ambigua, dar las herramientas para que el Estado pueda perseguir a los que recibimos fondos, por ejemplo, para luchar o recibíamos fondos para luchar por los derechos LGTB, o la sustentabilidad ambiental o la transición energética, y no a los que vienen a promover el apoyo a grupos que son reaccionarios, antiderechos, que vienen a plantear temas vinculados a la concentración de la riqueza o de los recursos en el Estado, ¿no? Entonces, es totalmente sintomático de este gobierno que, en paralelo a que nos pide discutir una ley de lobby de estas características, para transparentar el lobby, se está discutiendo el Super RIGI, que es el lobby de las tecnológicas y la inteligencia artificial. La ley de etiquetado frontal, que es el lobby de las alimenticias para de ocultar información vinculada al impacto. Vieron que le quieren sacar los octógonos, ¿no? Es esto, quieren sacar los octógonos. Que no son solo los octógonos, porque la derogación de la ley quita también un montón de programas que tienen que ver con la promoción de la alimentación saludable. Entonces, hay varios temas allí y ahí hay un lobby enorme de las empresas alimenticias para que eso salga. La ley de tierras, que es el lobby de muchas empresas extranjeras que quieren venir a comprar tierra para explotaciones agrícolas o para algunos otros tipos de proyectos que hoy tienen un límite por ser extranjeros, tienen que, si no, constituir una compañía en Argentina, pagar impuestos en Argentina, van a poder comprar de afuera. Claro, hay un porcentaje, afuera, hay un porcentaje nada establecido en esa ley, y lo que quieren reformar específicamente es el artículo ese, en donde se liberaría, no habría porcentaje, no habría límite. Exactamente. Bueno, cada una de las leyes que estamos discutiendo en el Congreso ahora, que es de las leyes que ha enviado el Ejecutivo, todas responden a algún lobby de algún sector. Y en el medio nos hace discutir la ley del lobby, o sea que es realmente, bueno, por supuesto, desde AmCham, para que ustedes se den una idea, la última ONG se ha manifestado en contra de esta AmCham, recordemos, es la Cámara estadounidense, la Cámara de Comercio, estadounidense en Argentina. Sí. Exactamente. Se han expresado en contra y obviamente en el gobierno esa ley le bajó un poco el perfil. A las que no le baja el perfil es a las que implican negocios concretos. Te diría que solo Adorni ha logrado el milagro de que el gobierno retrase la sanción de algunas leyes, porque el Senado viene empantanado. Claro, porque no tienen miedo de que se reúnan, no vaya a hacer cosas que le voten la moción de censura a Adorni. Para no tratarlo de Adorni, posterga tratamiento de la ley de tierra. Y en diputados posiblemente se postergue algunas semanas el tratamiento del Super RIGI, porque también abrir hoy en la Cámara de Diputados para el gobierno implica un riesgo vinculado a que podamos obtener una mayoría que habilite la interpelación al jefe de gabinete, ¿no? Una cosa que te quería preguntar, porque ya se nos está terminando el programa, te agradezco muchísimo que te hayas quedado todo el tiempo. Tengo mensajes. No, por favor. Tengo mensajes que los vamos a leer, prometo, pero te quería preguntar antes, cuando, digamos, como vos
cuando se ve y cuando te escucho, es como un bombardeo permanente y constante de diferentes iniciativas en las que hay que estar presente, porque a la vez es lo que vos decís, yo soy la voz o represento la voz de mucha gente que no está de acuerdo y también tengo mi propia opinión. Y hay veces que decís, quedan como solamente acciones reactivas, ¿no? O sea, porque es como que, ¿viste cuando estás haciendo un knockout, ¿no? Que pegás, y como que no dejas que se recupere el golpeado, y otra vez viene otro ataque. Y entonces nos impide también ver cosas propositivas, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso? Es un poco la dinámica. A ver, este proceso que hace Milei en Argentina es un proceso similar al de Bukele en El Salvador, lo que hacía Orbán en Hungría, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. No es un tema suelto. Ahora Kast en Chile. Digo, no son, ¿viste?, radicales sueltos, como en la física, que aparecen ahí, sino que es parte de una estrategia y tiene un manual, y ese manual es agobiar a la sociedad. Llega un momento que te tiran tantos temas por día que es imposible. O sea, es imposible para nosotros ocuparnos. Es imposible la sociedad digerirlo. Y en el medio de tanta confusión y de tanto agobio, obviamente van pasando algunas cosas que son graves, porque también ese agobio y ese bombardeo le permite a los que están de acuerdo con el rumbo general, pero no quieren hacerse cargo, porque sienten que esto puede tener un costo político, porque sienten que mejor no me meto en tal tema, les permite que pase más desapercibido. Si yo te pregunto hoy, las dos normativas más graves que aprobó este gobierno, que le permiten hacer muchas de las cosas que hace, son el DNU 70 de diciembre del 2023, apenas asumió, y la ley Bases. Hoy casi nadie se acuerda quién votó a favor o en contra de la ley Bases. Por supuesto, claro. Me costaría a mí contarle a la gente cuáles son los diputados y diputadas, senadores y senadoras que nos impidieron que podamos tratar la derogación del DNU 70, que ya metía modificaciones en la ley de tierra, modificaciones en la ley de manejo de fuego, pretendía modificaciones en otras leyes que al final la justicia fue declarando inconstitucionales, pero era un poco, ahí estaba sentado y estaba presado el modelo. Entonces, entre tanto agobio, tanto bombardeo, nos cuesta no hacer otra cosa que no sea reaccionar. Por eso es importante, incluso aunque no se nos aprueben los proyectos, seguir insistiendo con una agenda propositiva. Y sobre esa agenda propositiva, lo que nos toca a los sectores de la oposición es tratar de construir acuerdos para empezar a avanzar. Por ejemplo, la otra vez logramos hacer una reunión muy buena sobre el tema de regulación de dispositivos para personas menores, en términos del descontrol que son las redes, de que un pibe a los 9 años ya tiene un celular, de que está expuesto a un mundo de la pornografía infantil, la trata, la prostitución, o sea, hay de todo, hay como muchos riesgos allí. Bueno, se logró hacer una reunión, vinieron expertos, estuvo el oficialismo, empezás a generar las condiciones para darle un debate a la sociedad y dar un debate en el Congreso. Obviamente, no en la cantidad de temas y en las condiciones que queremos. Posiblemente el proyecto que presentemos nosotros para estándares ambientales de RIGI no sea ni siquiera considerado en la comisión. Lo vamos a presentar, lo vamos a representar, y cuando sean otras las condiciones en el Congreso vamos a insistir con eso, como con tantos otros temas de integridad, temas de transparencia, temas vinculados a los sectores productivos, de modificaciones de impuestos. Bueno, hay un montón de proyectos que uno presenta, pero de alguna manera no hay que perder el impulso. Lo que no hay que hacer es bajar los brazos nosotros y decir, bueno, como no me lo van a tratar, no presento nada, no pienso nada, solo reacciono. Yo reacciono mucho. En redes ustedes ven, estoy muy pendiente de la coyuntura y presento proyectos. Ahora, cuando ve los proyectos que presenté esta semana, no solo reaccionamos por adorno o por tal cosa, sino que esta misma semana presentamos un proyecto vinculado a la inocencia fiscal, un proyecto vinculado a los bienes que tienen los funcionarios en el exterior, un proyecto para adherir al convenio de la OIT sobre el trabajo de las plataformas, Rappi, Uber, Pedido Ya, etcétera, que han sido protegidos. Igual también mucha fortaleza mental, ¿no? Porque además también tenés que aguantar los ataques escandalosos y
y con Por una supuesto. asimetría. No leo. Y No hay con que una, leer, sí, no hay que mejor leer. eso ni leerlo. Quiero leer los mensajes Sí. antes que se nos termine el programa. Sí, acá nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92, dicen Laura en todos lados, dicen que lo de vaca muerta o las mineras, el litio, no son los que generan los mayores puestos de trabajo. ¿Qué pasa? ¿No se dan cuenta las autoridades de este país? ¿Qué es lo que pasa en la diaria de nosotros los argentinos? Acá también Sole de Caballito dice, muchas veces cuando se ha tratado en el Congreso cuestiones de ambiente, he querido ir con mis hijos, pero realmente tengo miedo de que la cosa se ponga violenta y terminemos lastimados. Eso me da mucha pena, pero siempre que yo pueda participar, lo intento. Bueno, acá también nos dicen que hay que preguntarle a Adorno, y nos aclaran que hablan de Adorno, y si escuchó hablar de cabildeo antes de Indio Cuá. También dice Moni, ¿se acuerdan de las entradas de Olivos que no se conocían, mamita querida? Y por último nos dicen acá Vicky, Laura, leí que en Chile la ley de etiquetados ayudó en los problemas de chicos con obesidad. ¿Por qué bajaríamos algo que parece útil? Sí, creo que no solo en Chile, acá también. Sí, Ha ayudado un montón. absolutamente. Bueno, además también tiene otros programas, esto que recién comentaba Esteban, ¿no? Bueno, gracias a todos los oyentes, la verdad, por sus mensajes. Bueno, a mí ya se me termina el programa. Yo te diría, si vos querés, te invito a que vos lo cierres como vos quieras. La verdad es que No, me parece bueno, que hicimos, o sea, que tratar de hacer esto, nos quedan un montón de temas, porque yo te quería preguntar por un proyecto de ley de transición energética, te quería preguntar más cosas, porque claramente... Repetimos, no hay ningún problema. Coordinamos para otro viernes. Yo ahora tengo un par de viernes complicados por viajes y agenda, pero en general estoy en la semana, de hecho... me vine para Rosario por un tema de un tratamiento de salud que estoy haciendo acá y vuelvo a la tarde para Buenos Aires de nuevo, porque tengo agenda allá también, así que nada, hacemos otro encuentro cuando quieran y gracias a ustedes por el espacio. Obviamente decirle a la gente que no hay que bajar los brazos, que hay que mirar atentamente esto, que este proceso, como tantos otros procesos, va a pasar, que sé que es doloroso, duro, que nos está costando un montón, pero que confío enormemente en la capacidad de la sociedad argentina para encontrar respuestas por fuera de la caja y para encontrar alternativas, así que espero que esa fuerza, esa creatividad, esa polenta que tiene el pueblo argentino para bancar tanto, sea finalmente la fuerza que nos permita dar un debate en serio para la construcción de un país que tiene todo para ser un gran país. Es un gran país, pero que tiene que tener desarrollo, crecimiento y sobre todo felicidad y mejor calidad de vida para la gente. Absolutamente, adhiero a todo lo que decís, solamente sumo además que hay muchas pruebas de que la participación, entiendo la oyente que habla del miedo, porque también Sí. es otra de las técnicas que se usan para que la gente deje de participar, pero bueno, la gran participación también pudo frenar, por ejemplo, lo que sucede en las universidades nacionales, a pesar de que siga judicializada la causa. Pero bueno, la verdad es que desde el inicio este gobierno quiere atentar contra la educación pública y hay algo que la gente, y la salud pública, pero eso sí, los argentinos quedó clarísimo que no lo van a permitir, o sea que es posible. Y bueno, sí, nos vamos con este mensaje esperanzador, Esteban. Así es, a no bajar los brazos. A no bajar Hay que los seguir. brazos. Muchísimas Gracias. gracias por el contacto. Gracias por el trabajo que hacen. A vos. Y un buen fin de semana. Gracias igualmente.